en el fondo de la historia me llega aquel litigio que inició el presidente Luperón, el presidente Gregorio Luperón, cuando pues él ocupó la presidencia de la República. Había una concesión, había un contrato mediante el cual se habían entregado los puertos del país a un ciudadano estadounidense que él iba a levantar un faro en Puerto Plata, el faro de la Puntilla en Puerto Plata. Iba pues a poner las simientes de un faro en La Saona, y iba a renovar las luces del faro de Santo Domingo. Tenía esos compromisos, y entonces a cambio a este hombre se le dieron los puertos del país. Y los trabajos que él iba a hacer eran de unos $20,000, ascendían a unos $20,000 solamente. Entonces este hombre iba a manejar por 10 años, creo, 10 años, todos los puertos del país. Lo que él invirtió lo recuperaba prácticamente en un año solamente con el puerto de Puerto Plata. Entonces, eso se fue a litigio por instrucciones del presidente Luperón, y el país ganó ese litigio. En este caso, son unos $30 millones que ha ganado en este litigio el Fonper con la misma empresa que está participando con el Estado Dominicano en Eje Jaina, que esta empresa es Jaina Investment. A esta empresa es que el Estado Dominicano le ha ganado este litigio, pero sería importante que el país conociera los detalles, cuáles eran las diferencias que habían entre el Estado Dominicano y esta empresa, y la estrategia que siguió el Fonper para que el país pudiera resultar ganancioso de este litigio internacional. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, entonces en Guatemala, la ex vicepresidenta Rosana Valdetti, pues va a ser extraditada a Estados Unidos. Incluso ella y su defensa han acogido el camino de la extradición, es decir, que ellos estuvieron de acuerdo con la extradición. El Ministerio Público de Guatemala también de acuerdo con la extradición, pero la condicionaba a que Rosana Valdetti primero cumpliera con las condenas, con los casos que tiene pendientes en Guatemala. Este es un caso sin precedentes, se trata de una dama, ¿no? Se trata de una dama, que las mujeres por lo general no están involucradas en estas actividades. A ella se le acusa que en los años 2012-2015 ella recibió regalos de narcotraficantes, y que hizo campaña en el año 2011 ofertando a narcotraficantes pues sus influencias para evitar que fueran perseguidos por sus acciones ilegales. Es decir, que esta extradición se va a producir por vinculaciones con el narcotráfico. Ella ha atribuido esto a una retaliación de los Estados Unidos por el papel que ella dice haber jugado en Guatemala en términos políticos. Yo no tengo constancia, ¿no?, de la trascendencia de
de ese papel, y creo que es evidente que esta señora estaba activamente en actividades de corrupción, y ahora entonces va a ser extraditada a los Estados Unidos la expresidenta de Guatemala, la señora Rosana Valdetti. Pero ¿qué ocurre? Que además de lo de la señora Valdetti, aquí hay otro caso importante, que fue apresado un dominicano, coronel del ejército activo en Puerto Rico. Este coronel está siendo, se le atribuye que estaba realizando una transacción de droga para colocar 12.9 kilogramos de cocaína. Entonces, este coronel del ejército es el coronel Armando González González. Armando González González fue el que murió, el que fue asesinado un 24 de diciembre, asesinato que se le atribuye a Figueroa Agosto. El coronel que fue apresado en Puerto Rico es el coronel Rafael Collado Ureña. Lo que pasa es que Rafael Collado Ureña era compañero de promoción de González González. Era uno de los mejores amigos de González González cuando se produce el asesinato del coronel González. Entre las personas que está cargando el féretro está justamente uniformado el coronel Rafael Collado. Entonces, a propósito de este tema, hay un trabajo muy interesante del periódico El Día. Los narcocoroneles abundan en la estructura criminales. Y entonces trata este caso. Pero ¿qué resulta, señores? Que este coronel no es la primera acción de esta naturaleza por la que es investigado. Este coronel está bajo sospecha e investigación desde hace tiempo por varios casos. Incluso cuando se produjo el asesinato de González González, por los vínculos entre ambos, le fue recomendada al Poder Ejecutivo la cancelación del coronel Rafael Collado Ureña, y el Poder Ejecutivo rechazó la cancelación del coronel Ureña. Pero el coronel Ureña aparece vinculado al asunto de Paya. Desde el asunto de Paya viene siendo este hombre pues investigado. Ustedes recuerdan que en Paya se produjo una masacre, ahí mataron a 6 colombianos. Después resultó que no ha aparecido ni el dinero ni la droga, y hay varias personas que están condenadas por este hecho de Paya. Bueno, ahí se estuvo investigando a este coronel, y hay otros casos también por lo que este señor ha estado siendo investigado. En el periódico El Día, el trabajo al que me refería, dice que para llegar a su apresamiento, las autoridades locales junto a agentes de la DEA ya tenían información precisa de que el coronel del ejército Rafael Collado Ureña estaba colaborando de cerca con una red de narcotraficantes. Collado Ureña había sido fotografiado mientras hacía la transacción de narcotráfico con agentes encubiertos en una plaza comercial en Santo Domingo. Entonces, hace más de un año que el oficial estaba bajo vigilancia, hasta que el pasado miércoles fue arrestado a su llegada al principal aeropuerto internacional de Puerto Rico. Aunque no hay una comunicación pública formal, las autoridades dominicanas manifestaron estar interesadas en que el oficial sea trasladado al país para ser juzgado por sus vínculos con el narcotráfico. Los 12.3 kilos de cocaína que se vinculan a la red
de la que presuntamente forma parte, fueron decomisados en el territorio dominicano. Igualmente, Collado Ureña está relacionado a una investigación de drogas que se sigue en la vecina isla, por lo que es también de interés para la DEA. El apresamiento del coronel del ejército, Rafael Collado Ureña, en Puerto Rico, fortalece una lista de al menos 10 oficiales, la mayoría del mismo rango, que habían sido apresados o acribillados durante los últimos años por sus vínculos con el narcotráfico. Se trata de una posición privilegiada dentro del escalafón militar, ya que por lo regular, los coroneles tienen bajo sus funciones el control de las áreas sensibles que con solo una orden pueden facilitar o imposibilitar una operación de narcotráfico o la pretensión de grupos del narco. Entonces ahí en esta lista, bueno, está aquel famoso coronel de la bola de Quirino, ¿no? Que llevaba la droga, pero él iba de bola ahí, que fue Nin Terrero, después fue extraditado, tengo entendido que ya regresó al país. Está el jefe de, nada más y nada menos que él es jefe de operaciones de la DNCD, el coronel Hilario Guerrero, que fue extraditado. Está el caso de el coronel de la DICAN, el coronel Carlos Fernández Valerio, entre otros casos que son citados. Está entonces el caso del coronel del propio coronel González, que formaba parte de la red de Figueroa Agosto, entre otros casos como estos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, ayer muchas personalidades aprovecharon el jueves Corpus para ir a visitar a los encartados en el caso Odebrecht. Varios miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana estuvieron ayer en la zona de Najayo Hombre, donde están los encartados del caso Odebrecht. El ministro de Turismo y miembro del comité político, Francisco Javier García, acompañado del miembro del comité central del PLD, Ramón Rivas, una delegación encabezada por el doctor Franklin Almeida Ranciel, su esposa Josefina Pérez Gaviño, que también es miembro del comité central, así como Manolo Pichardo, miembro del comité central del Partido de la Liberación Dominicana, entre otras personalidades que estuvieron acompañando pues a Franklin Almeida. Ahí, entonces, bueno, mucha gente que acudió, de gente también, dirigentes del partido revolucionario moderno, que estuvieron ayer en esta zona de Najayo Hombre. Si usted, bueno, compara esto con el desastre de las cárceles dominicanas en el viejo sistema, podrá considerar que las condiciones son muy distintas, y realmente son condiciones muy distintas, pero yo no sé qué ha de esperarse en este caso, sobre todo cuando se trata de gente que prácticamente fue objeto de una condena previa, porque se trata de gente que en la mayor parte de los casos están allí encerradas sin expedientes, es decir, estamos hablando de gente llevada a un lugar para responder a una presión política, para responder a una presión mediática
con relación a un caso, pero no porque hayan datos de una investigación que los vincule. De hecho, la investigación ha tenido muchos sesgos. Cuando aquí nadie había oído hablar del señor Marcos Vasconcelos Cruz, pues propuse varias veces, y lo reitero, que este señor debe ser interrogado, que el Ministerio Público debe ir pues a Brasil a practicarle un interrogatorio al señor Marcos Cruz Vasconcelos. Ya, digamos, dada la situación de que hay personas ya encartadas en la República Dominicana, habrá que ver bajo qué garantías se produce este interrogatorio, del que, por cierto, podrían surgir algunas informaciones importantes, por la que absolutamente no se le ha preguntado nada todavía a Marcos Vasconcelos Cruz. Eso que se ha usado en el juicio no es un interrogatorio. Esto es un relato que hace Marcos Vasconcelos Cruz para la justicia de Brasil en su negociación de una delación premiada. Marcos Vasconcelos Cruz está en estos momentos en arresto domiciliario. Entonces, pero él no ha sido interrogado. Y del interrogatorio de él se desprenden muchas cosas importantes. Tal vez, pues, no necesariamente sobre el tema de los sobornos de Odebrecht, porque hay otro tema que sería importante tratarlo con don Marcos, pero no me refiero a temas de soborno, para que no me confundan. No me refiero a temas de soborno. Pero yo voy a hacer una revelación importante, muy importante, esta revelación. Ustedes las pueden anotar, que si esto no sale ahora, sale en unos meses. Pero yo no he dicho nada en relación con este caso Odebrecht que haya sido un invento. Es decir, todas las cosas de las que nosotros hemos hablado aquí con mucha anticipación son las cosas que se han producido después. Después se han producido sobre este caso de Odebrecht. La revelación que voy a hacer es que Marcos Cruz hizo a nombre de Odebrecht, hizo varios aportes importantes por lo que nadie le ha preguntado. Naturalmente, no me gusta que se confunda una cosa con la otra. A lo que estoy haciendo referencia es a aportes de campaña. Pero hubo a un solo candidato presidencial al que Marcos Cruz le hizo un aporte de 25 millones de pesos en 5 partidas de aporte de 5 millones, para totalizar 25 millones de pesos. Aporte para la campaña. Y eso fue hecho de manera directa por el señor Marcos Vasconcelos Cruz, y por suerte hay varios testigos. Y ese caso, ustedes verán que eso va a salir a relucir. Naturalmente, esta persona no puede ser encartada en la interpretación de que eso fuera para un asunto de soborno, porque de lo que se trató era de un aporte de campaña.
El asunto es si ese aporte lo podía hacer Odebrecht, si consideramos que Odebrecht era una empresa extranjera, pero estoy hablando de un aporte. Eso ustedes lo pueden escribir. Hay un aporte de 25 millones de pesos en 5 partidas de 5 millones de pesos a un candidato presidencial en la República Dominicana. Lo pueden escribir que es así. Y con varios testigos también en la República Dominicana. Esto es, entre otras cosas, que todavía no están en el manejo público. Marcos aquí se refiere, en este relato, a los aportes políticos que él entiende que pudo haber hecho Ángel Rondón. Él no se refiere a los casos que Marcos Vasconcelos Cruz manejó de manera directa. Yo sé que ha habido temor en cuestionar a Marcos Vasconcelos Cruz, porque cuando usted ve el testimonio de Marcelo Odebrecht, el líder de la organización, Marcelo Odebrecht, pues señala claramente quién trabajaba el tema de funcionarios públicos y líderes y quién pues manejaba lo que se entiende que era el lobby en el Congreso. Entonces, probablemente de la conversación, de un interrogatorio con Marcos Vasconcelos Cruz, surjan muchos datos que aparentemente no se quieren escuchar. Pero entre esos datos está esa situación que en el futuro ustedes verán que ese es un tema prácticamente inevitable. Entonces, yo quiero leer este comentario que se produjo en el periódico El Diario Libre, en la columna antes Meridiano del director de este periódico, don Adriano Miguel Tejada. Y la columna se titula La venda de la justicia. Dice lo siguiente: no pretendo cuestionar el carácter jurídico ni moral de la decisión del magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la Suprema Corte de Justicia, encargado de pautar las medidas de coerción a los imputados del caso Odebrecht. Pretendo solo analizar la lógica de las medidas en relación al sistema de justicia dominicano. Nadie niega que en este caso, además de jurídico, tiene altos ribetes políticos y mediáticos. Ningún juez, sin importar su investidura, podía sustraerse a la presión social por ver sangre y de que los culpables recibieran el justo castigo, entre comillas. El problema es que la audiencia que presidió el magistrado Ortega no era para castigar, sino para determinar las medidas que se debían tomar para garantizar la presentación de los imputados al juicio de fondo, entre otras garantías. Aquí vienen las preguntas de lógica. Si el juez otorgó un plazo de 8 meses para que el Ministerio Público instrumentara el proceso, ¿por qué ordenó prisión preventiva por un periodo de tiempo más largo para algunos y de menos tiempo para otros? Se dirá que la participación de unos y de otros fue diferente, pero para eso no era la audiencia. El juicio de fondo lo decidirá, es decir, el juicio de fondo es que va a decidir el nivel de participación de cada uno. Ese no era un asunto del juez de ver cuál era en el fondo el nivel de participación de la gente, sino lo que él iba a determinar era el arraigo de esas personas y la posibilidad de que existiera algún peligro de que alguno de ellos se evadiera del proceso. Él admite que no habían esos peligros. Él lo que se refiere en la motivación de su sentencia es básicamente, digamos, a la presión social, al nivel de supuesto daño que estas personas han infligido a la sociedad. Y entonces, dice esta columna, aquí
La regla es otorgar fianza a los acusados de violación a la ley de drogas que no pueden demostrar arraigo ni nada. ¿Por qué no imponerle fianza a personas que sí pueden demostrar arraigo y que no tienen a dónde ir porque si huyen no tienen dónde esconderse? ¿Por qué imponer prisión a un ministro y fianza a los legisladores si todos cometieron el mismo pecado? Y no me digan que la prisión es para preservar pruebas, porque todos tuvieron tiempo de destruirla antes de que el Ministerio Público actuara. Insisto, no cuestiono el derecho ni la moral del juez, solo que no veo la venda a la justicia. Es decir, aquí, señores, ni en la comunidad jurídica y ni siquiera en los medios de opinión aparece respaldo para la arbitrariedad de disponer la prisión de personas que no representan ningún riesgo para el proceso, que están en condiciones de participar de ese proceso, que no tienen a dónde ir. No tienen para dónde ir. Es decir, el que quiera salir del país huyendo del caso Odebrecht, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas si alguien quisiera salir? Pero ¿para dónde va? Si alguien quisiera evadirse, ¿para dónde va? Esto es un caso internacional. ¿Para dónde tú vas? Te vas a declarar culpable cuando realmente sabes que en un proceso de fondo esto no se sustenta. Entonces, eso no tiene sentido. Tal vez por eso, las propias autoridades han dicho, bueno, ya que esta gente van a estar recluida, por lo menos que tengan un mínimo adecuado. No es una cosa del otro mundo, porque para el nivel de vida que ellos tienen en sentido general, la verdad es que están en una prisión. Están en una prisión y están en una prisión condenados de manera previa, sin que existan los elementos para eso, porque 1 año de coerción es una condena. 9 meses de coerción es una condena previa. 6 meses, eso es una condena previa. Eso es una condena previa, que después nadie le va a reponer eso cuando resulte que esto no pueda llegar al fondo, porque repito, hay temas sobre lo que es preferible devolverse. Y no insistir mucho en ello.